Si usted es un propietario mediano o grande del Cesar o del sur de Córdoba y encuentra que la estructura política de la región donde usted vive cambió y aparece que ahora la dominación ya no es la dominación legal del Estado, sino que es la Casa Castaño, si está usted en Córdoba, la que domina, o que es Jorge 40, si usted está en el Cesar o en Magdalena, el que domina la estructura. Esas formas primitivas de dominación no solo eliminaron los derechos de propiedad y los doblegaron, sino que dispusieron de los derechos de los campesinos a su antojo, desplazaron población campesina y se quedaron con sus tierras. El fenómeno fue mucho más complejo que el simple despojo de la tierra, porque fue el despojo de la tierra acompañado por la captura de los estados locales y de las autoridades regionales, por la corrupción o la intimidación de esas autoridades, oficinas de registro, jueces, fiscales, directores territoriales del INCODER, alcaldes, inspectores de policía, personeros, cayeron uno tras otro bajo la dominación de los grupos armados y terminaron siendo funcionales a los intereses de control territorial de esos grupos, y esto sumado a la enorme apropiación de tierras por parte de narcotraficantes, que al final confluyeron estos grupos armados en estructuras de control armada del negocio del narcotráfico en las distintas regiones, dieron como resultado un colapso del régimen de propiedad de la tierra en Colombia. Cuando hoy día examinamos las cifras y examinamos los mapas de dónde ocurrió el despojo para planificar la restitución, nos aterramos de la profundidad del destrozo que hubo en toda la institucionalidad, no solamente los derechos sobre la tierra, sino la justicia, los organismos de control, las autoridades locales electas. Todas esas instituciones cayeron una a otra bajo el dominio de grupos armados irregulares, con modalidades distintas entre paramilitares y guerrillas. Pero finalmente el cuadro no cambia mucho de unas regiones a otras. Eran dominaciones autoritarias, déspotas, que produjeron un resultado final que ya se ha visto en las cifras: entre 4 y 5 millones de desplazados, 360.000 familias a quienes les fue despojada la tierra, otras cerca de 600.000 familias que, sin haber sufrido despojos propiamente dichos, tuvieron que abandonar su territorio y sus parcelas, para completar más o menos 1 millón de familias colombianas que fueron súbitamente removidas de su territorio, sumidas en niveles de pobreza el doble de los del promedio de la población colombiana, porque según la tercera encuesta de la Comisión de Seguimiento está por publicarse ya una cuarta encuesta a la sentencia de la Corte Constitucional sobre desplazamiento. Según ese informe, cerca de 2/3 dejaron simplemente abandonada la tierra y 1/3 la perdió a manos de testaferros o de despojadores en forma directa. Este contexto es el que permite entender cuál es la importancia en este momento de la historia de hacer restitución de tierras. Y quiero concentrarme esta última parte de la exposición para tratar de examinar un poco cuál es el problema de seguridad implicado en la restitución de tierras. Es una discusión que ya hemos dado internamente en el gobierno, entre el Ministerio de Defensa, el presidente y el Ministerio de Agricultura, que vamos a seguir concluyendo en las próximas semanas para unificar una visión compartida de cuál es el problema estratégico de la seguridad para la restitución de tierras. No es un problema que podamos simplificar diciendo hay que hacer mapas de riesgo, hay que hacer estudios individuales de riesgo de los líderes reclamantes de tierras para impedir que los maten, o de los campesinos reclamantes de tierras para impedir que los maten.
no es un problema de riesgos individuales. Aunque finalmente los riesgos se concretan en individuos, es un problema mucho más general y sistémico que el simple estudio de riesgos. Podríamos acercarnos más al problema si decimos que hay que hacer una restitución no solo de parcelas despojadas, sino una restitución de territorios. El derecho de propiedad sobre la tierra es un contrato que el ciudadano hace con el Estado, mediante el cual el Estado le reconoce derechos exclusivos sobre un territorio, sobre un lote. Y esos derechos no se limitan al uso, disfrute o explotación económica del terreno. Esos derechos de propiedad incluyen el derecho a la seguridad, el derecho a que si hay conflictos con los vecinos, un sistema eficiente de justicia dirima los conflictos a tiempo, antes de que generen violencia. Incluye los derechos a que si usted se enferma, tiene acceso a un servicio de salud relativamente cercano para que lo atienda. Tiene derecho a que exista un acueducto veredal donde haya una forma de tratamiento y usted pueda disponer de agua potable en su predio. En fin, tiene un conjunto de derechos inherentes. Todos esos derechos colapsan cuando hay un régimen de dominación armada y el Estado no puede proteger esos derechos. Y eso es lo que nos ha pasado en Colombia. Entonces, el problema de seguridad se puede definir como un cambio de alianzas del Estado para que abandone toda alianza clandestina, oculta, subrepticia, con fuerzas privadas que actúan en nombre de la contrainsurgencia o de la defensa de la gran propiedad. Y las Fuerzas Armadas tienen que comprender muy claramente que así como tienen un serio problema reputacional, como se dice hoy día, entre los campesinos colombianos, que no confían en ellos y que los ven como posibles socios de sus victimarios, así como las Fuerzas Armadas tienen esa carga de desprestigio que arrastran por las complicidades recientes de hace 10 o menos años con masacres como la del Salado, como la de Chengue y cosas así que están vivas en la memoria de los campesinos. La restitución de tierras es la oportunidad. La restitución de tierras es la oportunidad magnífica que tiene el Estado y que tienen las fuerzas militares y que tiene la justicia colombiana para demostrar que puede proteger los derechos del pueblo campesino y que mediante esa defensa y restitución de los derechos campesinos puede invitar y puede conseguir una alianza estratégica Estado-pueblo campesino, que esa alianza estratégica no, como se hizo en tiempos pasados a través de los colaboradores de la fuerza pública, los denunciantes, lo que la guerrilla llamaba los sapos, que colaboraban informando, sino que sea una alianza estructural de fondo con comunidades campesinas a las cuales el Estado restituye su territorio y protege sus derechos. Eso se puede volver la alianza de seguridad más fuerte, más definitiva, con que el Estado puede contar para voltear el eje de gravedad del conflicto a favor de la recuperación del control estatal del territorio, pero siempre y cuando el pueblo campesino vea que el Estado se está moviendo en serio en la defensa de sus derechos a la tierra, en la formalización de la propiedad campesina, en situar a los campesinos en mejores tierras productivas, más cerca al mercado, y por tanto podríamos dar un vuelco fundamental a los problemas de seguridad en Colombia si nos ganamos al pueblo campesino,
simplemente por el mecanismo y por el expediente de defender sus derechos elementales, defender sus derechos básicos. Por eso la importancia enorme que cobra hoy día la restitución de tierras. Hagamos un pacto de paz con las víctimas. Dejemos de pretender hacer un pacto de paz con victimarios mediante el ofrecimiento de penas reducidas y enormes facilidades en el sistema judicial. Dejemos de hacer pactos de paz con los victimarios de las guerrillas y de los grupos paramilitares, a ver si dejamos de insistir en que su buena voluntad nos permita liberar al pueblo colombiano. Más bien hagámoslo al revés, una alianza fuerte con el pueblo campesino, con el pueblo pobre, con el pueblo desplazado a los tugurios urbanos, de defensa de derechos fundamentales de la población, y verán que ese pacto de paz con las víctimas hace casi innecesario hacer un pacto de paz con los victimarios ni darles más gabelas judiciales, ni más privilegios políticos, ni de ninguna otra naturaleza. Yo terminaría diciendo que inclusive un pacto de paz con las guerrillas de las FARC podría vaciarse de contenido antes de sentarse a una mesa de negociación, podría vaciarse de contenido social el pacto de paz con las FARC si el Estado se decide clara y valerosamente a titularle la propiedad de la tierra a los campesinos que viven en áreas de influencia de las FARC. Las Fuerzas Armadas son muy resistentes a esta idea. Cuando estábamos en alguna ocasión con el ministro y el presidente en San Vicente del Caguán, y el ministro de Agricultura anunció que iban a otorgarse 1000 títulos en la región del Caguán hacia abajo, se me acercó el almirante Celi, que era el comandante de las fuerzas militares en ese momento, y me dijo, con los ojos aterrados, me dijo: doctor Reyes, pero ¿ustedes se dan cuenta que le están titulando a las FARC? Si uno visita a los campesinos Caguán abajo, son campesinos idénticos a los que uno se encuentra en Vistahermosa, en la Macarena, son campesinos idénticos a los de Mapiripán, idénticos a los que bajan por el Putumayo. Y sí, esos campesinos viven en regiones dominadas por las FARC. ¿Culpa de ellos? ¿O culpa del Estado que cedió territorios tradicionales sin ejercer sus dominios? Entonces esos campesinos que fueron influidos o que viven en áreas de las FARC, ¿no tienen derecho a tener la propiedad de sus parcelas? Porque fueron influidos por las FARC. Yo digo, seamos mucho más audaces, pensemos la cosa más adelante, regularicemos derechos de propiedad de esos campesinos en áreas influidas por las guerrillas y verá que esos campesinos a continuación no tendrían que seguir pagándole tributo y que seguir doblando la cabeza delante de los comandantes militares, porque tendrían un papel otorgado por el Estado que es su escritura de propiedad y su derecho de propiedad, que no se lo podría quitar ningún grupo armado. Una vez me vine de la Macarena a Meta en un taxi con 2 dirigentes campesinos de la Macarena. Y les pregunté, esto era antes de que la Corte Constitucional definiera si iba o no iba a haber tercera elección del presidente Uribe, y les dije, ¿y ustedes por quién van a votar? ¿Y su comunidad por quién va a votar en las próximas elecciones si hay reelección de Uribe? Y me dijeron, vamos a votar todos por Uribe. Y la comunidad, todos por Uribe. Y yo les dije, bueno, pero ¿cuál es la política de tierras agraria de Uribe? ¿Cuál es la política hacia los campesinos que justifique que todos ustedes quieran votar por Uribe? Y la respuesta fue muy simple. Me dijeron, usted no entiende, doctor. El presidente Pastrana nos regaló a las FARC en la zona de despeje. Y el presidente Uribe nos liberó de las FARC. ¿Cómo no vamos a votar por quien nos liberó de la tiranía autoritaria de las FARC? Y tomando esa anécdota en mente, sin hacer una propaganda electoral, lo que quiero yo aprender de esa lección de los campesinos es,
Si el Estado viene ahora y les titula la tierra y les cambia el título de propiedad, que es una hoja doblada de cuaderno, donde el comandante del frente 16 o 15 dice que esa parcela le pertenece a ese campesino, y si cambiamos el origen de ese título por un título expedido por el Estado, registrado y reconocido y defendido por el Estado, no estaremos produciendo un cambio de lealtades masivo de esa población campesina hacia la institución política que le reconoce por primera vez sus derechos. Yo haría esa propuesta y invitaría a esa reflexión, porque titulándole la propiedad a los campesinos, haciendo desarrollo rural, protegiendo y defendiendo sus territorios contra grupos predatorios y extorsionistas, podemos ganarnos al pueblo campesino para el Estado y podemos vaciar de contenido la dominación autoritaria y despótica que tienen tanto guerrillas como bandas criminales sobre grupos de la población. En última, se trata es de legalizar a Colombia, de legalizar los derechos de propiedad, de impedir el abuso. Y yo decía en un evento donde estaba el presidente, y con esto concluyo, más importante que restituir tierras en Colombia, todavía más importante como objetivo a largo plazo, es impedir que Colombia consolide una élite propietaria de la tierra con un origen claramente criminal. Narcotraficantes que se hicieron dueños de enormes extensiones, testaferros de paramilitares que se hicieron dueños de grandes extensiones, barriendo la población campesina de sus territorios. En buena medida, esa es nuestra nueva élite territorial. En un seminario en Medellín, donde estaban presentes los dirigentes gremiales, el director de Fedegan, de la SAC, de Fedepalma, de Flores, etc., analizando este tema, yo les decía, no vamos a lograr hacer restitución de tierras en Colombia si no logramos configurar una alianza anticriminal, una gran alianza anticriminal en la cual tienen que ser socios ellos, Fedegan, la SAC, los grandes gremios de la producción, tienen que ser los socios del Estado en una alianza anticriminal. Derrotemos estructuras criminales que están dueñas de la tierra en las regiones, hagamos una alianza con el campesinado, formalicémosle y démosle derechos de propiedad a los campesinos, y esas sí son condiciones estructurales para salir del conflicto y llegar a una situación de paz. Muchas gracias.